el doctor Mauricio Alessandro, que lo llamamos en realidad por la causa de la fiesta del Olivo Gates del presidente Alberto Fernández, el cumpleaños de su pareja, y que ahora pasa a los tribunales de San Isidro. Mauricio Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Lucio, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, primero, a ver, ¿tiene alguna, imagino que alguna anécdota con el doctor Ollarvide debe tener, dentro o fuera de los tribunales, por ahí? Yo lo conocí muy joven, cuando era secretario de Correccional, año 85. Él tenía un amigo que quería ser azafata de Austral. En realidad, Ujú. Austral Líneas Aéreas no tenía comisarios de a bordo, tenía solo azafatas, y él impulsaba a este amigo para que pudiera quebrar ese techo de cristal que tenía Austral, y No era el venía al hermano de Silvia estudio. Zuller, ¿no? ¿Es curioso? No era Guido Zuller, ¿Perdón? o sí. No, no, No no, era no, Guido no, no Zuller. era, no, no, era un muchacho que era compañero de él de la facultad, que Ujú. quería hacer, él ya era secretario correccional, muy educado y muy bien, y venía al estudio de donde yo trabajaba, porque uno de los directores era director, uno de los dueños del estudio era director de Austral, y le pedía porque que rompiera esa vieja tradición de que Austral solo tenía mujeres entre su tripulación, e Ujú. increíblemente al final se logró. Varios años después, Austral reconoció la ilegitimidad de no permitir a los hombres, era como una discriminación positiva, y terminó admitiendo a los hombres como comisarios de a bordo, y Austral tiene hombres y mujeres como azafatas, digamos, como asistentes, tripulantes de vuelo. Unos se llaman obviamente comisarios, otros se llaman eh, azafatas, pero Ujú. también eso después, muchos años después, se logró quebrar la otra discriminación, porque los comisarios de a bordo podían ser jefes de cabina y las mujeres no, y terminaron admitiendo que las mujeres también podían ser jefes de cabina, así que eso se lo debemos a Yarvide, digamos, como su Ajá. lucha secreta. Pero Mira. la anécdota más jugosa ocurrió hace unos 8 o 10 años. Yo voy a un cumpleaños en Puerto Madero, en el Museo del Jamón, cumplía 60 años un amigo, Ujú. y me toca en la misma mesa que Ollarvide. Este hombre había sido amigo mío, había sido operado de una vesícula, nada grave, y había estado internado. Y Ollarvide aparece ahí sentado. Era un festejo de cumpleaños, si bien era público, pero había algunas bailarinas, habían traído un caño portátil, y una chica bastante famosa, bailarina del Bailando en ese momento, hizo unos malabares en el baño, en el caño. O sea, era un ambiente festivo, Ujú. jocoso, ¿no? Y él estaba ahí sentado. Yo dije, qué barbaridad que este hombre esté sentado, alguien va a tomar una foto. En el medio terminó el baile, esta chica, que no me puedo acordar el nombre, fue novia de Rodrigo en su momento. Terminó el Ujú. baile y había gente comiendo alrededor, ¿no? O sea, era un lugar público. Y él sacó un papel de una hoja y dijo, voy a leer una poesía. Y empezó la poesía, y era una poesía, era una poesía, digamos, a mí me gusta leer poesía, pero no era Becker, era Ajá. mi mamá me mima, era a mi amigo Cacho, que quiero, porque no soy facho. Era una cosa muy, muy burda. Y en la mitad de la lectura, mientras la gente, algunos se miraban, otros carraspeaban, en la mitad de la lectura se quebró y empezó a llorar desconsoladamente, todo por la operación de vesícula de Cacho, que ya no entendía qué es lo que pasaba, ¿no? Así que fue pero él era así, era pulcro y ostentoso. Y bueno, después de la muerte de su mamá, él había tomado a- algunas decisiones en vida que lo llevaron a reconocer algunas cuestiones íntimas, o cuestiones que hacían a su vida privada, y eso lo volvió mucho más audaz. Y también has recordado, Lucio, y vos que hacías tribunales y conocías muy bien Comodoro, como uno de los jueces que más sabía, te diría el top 3 de los que más sabía, ¿eh? Era Eso muy, decían, muy bueno. eso decían en su Cámara de Apelaciones, los camaristas, cuando uno consultaba por los fallos del juzgado 5 de Ollarvide, eso decían. Sí, o sea, el único problema que había ahí era que no se interfiriera la política u otras cuestiones, porque ahí se quebraba cualquier tipo de imparcialidad. Pero mientras la mantenía,
era el mejor, ¿eh? Si no se te metía nadie que te molestara, lo mejor que te podía pasar es que te tocara Ollarvide. El Bueno, que problema yo era que voy a si la usar causa tenía alguna relevancia. voy a usar un verbo que quizás no sé si sea, o quizás sí el adecuado, pero el caso Ollarvide desnudó, ese verbo era el que usaba, Sí. o el que uso, por ahí la relación, Sí. el tema de la intromisión de medios de servicios de inteligencia en la justicia y vida privada, vida pública, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate que nos daremos algún día, Mauricio, porque ¿Alguna si vez no se nos estuviste en el hace. despacho de Ollarvide? Sí, Estaba hasta te voy a contar, empapelado. Era. te voy a contar yo una anécdota, Mauricio. El día A que ver. retorna a tribunales después de una licencia de 3 años o más psiquiátrica por el escándalo mediático y que zafó del juicio político en el Senado el día del atentado a las Torres Gemelas, creo que 2 o 3 días después, o el lunes siguiente, no me acuerdo exactamente, volvió a tribunales. Yo estuve todos esos días esperando a la entrada, a la mañana, a ver que entrara. Cuando entró, infló el pecho, esa es la imagen que me quedó de Yarvide, subió al ascensor, donde en alguno alguien había puesto con una llave una alusión a su situación, o Yarvide P, imaginad, Mm. la audiencia imaginará lo que digo, pero ¿qué pasaba? Ese día el fallecido y querido Menchi Sabat, Hermenegildo Sabat, en el Sí. diario Clarín, había dibujado en la nota que acompañaba, en la ilustración que acompañaba mi nota, lo había dibujado Yarvide con una zunga, un slip, digamos, y con una serpiente subiéndole por la entrepierna. Entonces me era muy difícil ir a charlar con Ollarvide luego de que el diario en el que yo trabajaba publicara esa imagen fea. Pues claro, estaba enojado. No, pero ojo, Pero ojo que a él esas cosas, a él, le él pasaban. era tan megalómano, era muy megalómano, Ujú. tenía, o sea, a él le gustaba que se hablara de él, ¿eh? Era alguien al que le gustaba. De hecho, alguna vez él comió durante muchos años en Mirasol y después se trasladó a Viche, y el restaurante de Víctor Blanco, y en Sí. Viche comía Mirta y Marcela Tiner, y muchas veces que comía Mirta ahí, él se acercaba a la mesa, y es más, alguna vez en alguna charla con Mirta, Mirta me decía, ¿usted lo conoce, Yarvide? Sí, Mirta. Ay, qué educado que es. Las cosas que dicen de él, pero qué persona educada. Él se acerca y es una cosa que siempre está pulcro y me saluda muy bien. O sea, había como una relación así que él mantenía para el afuera, donde tenía mucha de una persona agradable, ¿no? Y eso Ujú. también, digamos, más allá de lo que era como juez, ¿no? Que todos sabemos y lo que representó, creo que fue un símbolo. Ujú. Él logró eso, ser un símbolo de algo, un símbolo, y Sí. eso a él no le molestaba. En su Bueno, locura, ¿no? Mauricio, pasamos a lo nuestro y el motivo del llamado y la consulta. La causa en la que estás representando a una de las imputadas, Estefanía Rodríguez, si mal recuerdo, Domínguez el apellido, Domínguez, sí. ha pasado a San Isidro y a partir de un planteo que motivó la intervención del juez, que hasta ahora solo actuaba el fiscal, y a partir del planteo que hiciste ha llegado o se decidió la incompetencia de Comodoro Pi y va a los juzgados de San Isidro. ¿Es lo que ustedes esperaban? ¿Al presidente le Eh, conviene esto, no? sí, sí, la verdad que yo tenía esa idea, yo tenía la idea. Estaba sostenido bien por el fiscal Ramiro González porque la González. denuncia originaria se refería a varios hechos, algunos en Casa de Gobierno Central, creo que la visita de Florencia Peña o de Tamara Petinato se había producido o se habría producido en Casa Rosada, y entonces había multiplicidad de lugares donde investigar la violación al 205, una de ellas era en Olivos, pero la Corte Suprema tiene dicho que no es bueno abrir 10 o 15 causas por hechos diferentes porque eso las disemina, aparecen resoluciones en contrario, y es como si abriéramos el vacunatorio VIP, una causa con Capuchetti, otra causa por el vacunatorio en el Hospital Posadas, la otra en San Nicolás. Vos terminás teniendo 10 causas en federal con 10 investigaciones diferentes que piden lo mismo y la posibilidad de que Capuchetti la mate, el Posadas es Morón, Rodríguez no la mate,
Sí, en fallo Morón, contradictorio. o sea, va generando un montón de dispendio jurisdiccional que a la larga termina arruinando la investigación. El fondo, sí. Por eso no parecía una locura, pero sí era cierto que cuando alguien tuviera que examinar la competencia iba a haber algún problema, se sabía y se conocía. Y bueno, lo que pasó a Sí. mí no me tomó de sorpresa, y te digo, Lucio, a mí me da lo mismo. Yo no Ujú. entiendo por qué se especula sobre eso. A mí que me juzgue, que a mi clienta la juzgue la justicia de San Isidro o Casanelo me da exactamente lo mismo. Es más, creo que Ujú. seguimos teniendo la misma garantía de imparcialidad de ambos. No me Ujú. preocupa ni haría nada por cambiar esa suerte. Me da lo mismo, yo sigo planteando la inconstitucionalidad, que es lo único que me importa. Claro, a eso iba, que es un planteo interesante, porque para quien no lo sepa de la audiencia, el doctor de Alessandro planteó que es inconstitucional el decreto sobre el que se basa la eventual violación de una norma por parte del presidente y sus amigos o los amigos de su pareja, y que esto es el decreto que nos rigió a todos y nos rige actualmente por sus ampliaciones de cuarentena y de restricciones de circulación, etcétera. Eso está Sí, pendiente todavía y va a tener que decir algo el juez al que le toque en San Isidro, ¿no? sí, no es que, o sea, la verdad, no es eh, por menospreciar mi planteo, pero lo único que hice fue, primero, escuchar a una jueza de federal, una jueza de circuito de Mendoza, que el 14 de agosto del 2020 lo declaró inconstitucional, el 29 de marzo del 2020, o sea, a 10 días del decreto, yo enfurecido porque no podía ver a mi madre me llamaba, tenía 96 años en ese momento, cumplía 96. Escribí y empecé a dar conferencias en algunas universidades del interior sobre la inconstitucionalidad, y después Ujú. el procurador Casal, el procurador general, o sea, el jefe de todos los fiscales de la Argentina, dijo que los DNU basados en la emergencia sin pasar por el Congreso de la Nación eran inconstitucionales. Lo dijo en el Ujú. fallo de la presencialidad de las escuelas. O sea, yo lo que estoy diciendo es lo que dijo Eduardo Casal. Por eso, Ujú. no, digamos, mi planteo es un planteo que podrá tener suerte o no, pero tiene andamiaje jurídico, más allá de a quién beneficie, porque esto es una de las cosas que irrita a la gente, ¿no? Dice, bueno, pero esto lo va a beneficiar a Alberto, esto lo va a beneficiar. A mí no me importa a quién lo beneficie, yo lo que creo es que es lo que corresponde, y no hay mucha vuelta al respecto, no se puede, porque una ley beneficie a alguien que uno no quiere, no por eso deja de ser inconstitucional, ¿no? Sí. Mauricio, la última, tu defendida fue señalada desde el gobierno como quien ofreció fotografías de esa noche en Olivos, ¿es así? A mí me lo han negado, pero lo que sí estoy seguro es que alguien, por hacerle un favor al gobierno o no, o porque realmente lo pensó o alguien circuló una versión errónea, lo dijo, y es más, hasta afirmaban que había chats de mi cliente donde supuestamente intentaba vender las fotos. Y eso, Ujú. digamos, fue claramente una operación, ¿no? Para sacar el foco o para disciplinar a otros que hubiesen tenido en su cabeza vender la foto. Mi cliente nunca ni vendió ni hizo circular las fotos, eso tampoco es delito, pero no lo hizo, no le interesaba que eso se supiera, no le convenía aparecer, no le vendió centrales termoeléctricas al Estado, ni es proveedora del Estado, es una chica de 31 años, vino del interior, empezó a trabajar en un tribunal contencioso administrativo, donde se recibió de abogada después de estudiar 5 años, trabajando a la mañana en un tribunal y como meritoria, ¿no? Tampoco es que era la jefa del Ujú. tribunal y la dueña del tribunal, y después pidió el pase al Consejo de la Magistratura local de la ciudad de Buenos Aires, o sea, nada que ver con los K y nada de control de los K y nada que ver con el gobierno. Después Ujú. tenía una amiga y terminó yendo a un cumpleaños. Creyó que se podía ir al cumpleaños, había una norma que era bastante confusa, el decreto 576, el DNU, además de inconstitucional, porque decía que hasta 10 personas en festejos íntimos podían estar, pero lo limitaba a algunos partidos. El partido de Vicente López estaba entre los que lo limitaba,
Ella cuando fue, sabía que había ciertas limitaciones, pero no vio al presidente y dijo, si el presidente se queda el DNU y está acá es porque se puede, y se mandó. No le dio Claro. la cara para decirle, a ver, presidente, dígame por qué está acá, no estaremos violando la ley, no le dio la cara, y ese es su pecado y eventualmente la falta que cometió, ¿no? Pero no es que fue a hacer una fiesta clandestina ni nada. Estaba hisopada y Sí. estaba hisopada y tenía permiso para circular. Y ahora sí la última, Mauricio, porque me queda la duda de qué Te lo piensan hago los larguísimo. El abogados. perro ladra, el perro se enoja. No, los abogados, ¿qué pensás de la decisión del presidente de representarse a sí mismo en la causa? Y hizo bien, porque en realidad el escrito lo escribió Gregorio Dalbone, que es un ¿Ah, buen sí? escrito de defensa, Ujú. pero Dalbón se le fue la lengua y lo complicó. La realidad es que habló de más y bueno, es parte de la personalidad de Gregorio, ¿no? O sea, Ujú. lo hizo, yo creo que lo hizo porque es parte de, es por cómo comunica y cómo embiste, es por lo que muchos lo contratan. Y en este caso era el presidente y no lo advirtió y creo que por eso se decidió para, para cambiar el foco, para esconder un elefante, puso 4 elefantes y se defendió el mismo, pero él puede defenderse el mismo, ¿eh? Ojo que en Sí, esto sí. también, Lucio, mucha gente apareció en redes, ¿viste? Me escribía a mí como si yo tuviera algo que ver. No puede, incluso algunos constitucionalistas de nombre, no puede intervenir porque tiene su matrícula inhabilitada. Y citaban una ley del año 80 de los milicos, en lugar de advertir que después del año 85, con la reforma del colegio público de la ciudad de Buenos Aires, vos podés ser abogado en causa propia o para tu cónyuge o para tus hijos, no hay limitación que valga por más que sea el presidente, es absolutamente legal y yo hubiese dicho lo mismo. Lo que no me hubiese Ujú. defendido es como él se defendió, pero hubiese hecho lo mismo que él, me hubiese defendido yo. ¿Hubieras contratado no a Dalbón y a otro para que lo redactara? No, le hubiese dicho a mi socio que me diera una mano leyendo, Guillermo Ayarra, que me diera una mano leyendo el escrito, pero creo que es lo que hizo él. A ver, Gregorio redactó algo, él lo revisó, pero el planteo que hace, lamento tener que sacarte 30 segundos más, el planteo que hace no No, está está mal bien. cuando dice que es una falta o contravención, no un delito. Porque para Sí. poder zafar de la inconstitucionalidad, esto no tiene que ser una ley penal, que es lo que dice el artículo 99 y lo que dice el procurador Casal en el caso de los De los colegios. colegios. No tiene que impedir la libertad ambulatoria ni ser una ley penal. Entonces, ¿cuál es la solución para que el DNU sea constitucional? Que en realidad lo que es una contravención. Y a vos te pueden poner una multa, te pueden aprender, pero te tienen que soltar inmediatamente, y que es una contravención. Eso es una forma de defenderse y es la que él opta. En la ciudad de Buenos Aires hay la justicia contravencional, la causa se tendría que haber ido a la justicia contravencional, porque ahí hay ciberdelito y un código contravencional que pena el hostigamiento, las llamadas telefónicas abusivas, los ruidos molestos, todo eso es muy novedoso, está en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia, sorpresa, no hay código contravencional. De hecho, cuando alguien hostiga a otro en redes, lo vuelve loco, lo insulta o lo amenaza, si no constituye delito e intentás que eso proceda como contravención en la provincia, te No tiene remiten marco. a una ley del año 73 que solamente contempla que vos le escribas gordo, feo o cualquier barbaridad a un tipo en la pared, o estés borracho haciendo pis en una plaza del conurbano. Esos son los únicos 2 contravenciones por las que te pueden detener. Increíblemente, el hecho de que la justicia, la causa pase a la provincia de Buenos Aires puede darle algún beneficio en ese aspecto al presidente. Ujú. Bueno, Mauricio, se nos fue el tiempo, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con Perdón que Radio lo hice tan Cultura. largo, Lucio, pero vos siempre, como yo te leo desde hace muchos años, cuando te escucho te quiero sacar el provecho. Muy bien, gracias a vos, lo mismo a la audiencia. Un saludo. Abrazo. Chao, chao. Ahí estaba, aquí que Mauricio de Alessandro, uno de los abogados que está interviniendo en la causa de la que estuvimos hablando en las últimas semanas del Olivos Gates, ¿no?